A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal. Bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Yo soy su odontóloga Lisette Naves y estamos aquí tratando otro tema referente a la odontología. Hoy en específico queremos abarcar lo que viene a ser la parte estética que maneja la odontología, pero en la odontología no solo maneja la estética dental. La odontología está cada vez abarcando más y ahora tenemos una nueva especialización de la odontología que viene a ser la armonización orofacial. Entonces, ¿qué realiza la odontología en la armonización orofacial? Para eso les tengo una súper invitada, la doctora María Eugenia Correa. Un gusto que estés hoy aquí. Estoy muy feliz de acompañarte este día, mi Lisette. Queremos conversar de cómo es esta parte de la odontología que abarca ya el rostro. O sea, está súper relacionado, siempre a odontología hemos estado mencionando que no son solo los dientes. Y en odontología tenemos un estudio totalmente profundo y a cabalidad de la anatomía del rostro, y es por eso que nos hemos diversificado para abarcar todo esto de la armonización orofacial. Es verdad. De pronto los pacientes están muy acostumbrados a que el odontólogo sea solo dientes, como tú estás explicando, y ha llamado un poco la atención que empecemos a tratar tejidos, músculos que de pronto están generando ciertas patologías o anomalías a nivel dental. Entonces, la musculatura, los tejidos blandos y todo tienen una sola interrelación. Y los odontólogos estudiamos desde un comienzo, desde la carrera, estudiamos la musculatura, cabeza, cuello, el comportamiento, inserciones. Entonces estamos súper capacitados para trabajar en todo este tema moderno, el boom de la armonización orofacial. Igualmente, para poder abarcar dentro de la odontología lo de la armonización orofacial, pues existe un poquito más de estudio que hay que hacerlo, pero exactamente tienes que buscar que sean estos estudios para conocer más. Ya el conocimiento base lo tenemos, pero también hay que realizar los cursos para conocer cómo vienen a ser estas nuevas técnicas. Claro que sí. Entonces, estudiar, entrenar en cómo es el comportamiento, en cuáles son los materiales, en qué zonas podemos aplicar, en qué zonas debemos evitar. Por ejemplo, hay pacientes que consideran que la armonización facial o el manejo de arruguitas son los que van a generar un cambio relacionado, por ejemplo, con Botox. Y el Botox no genera un relleno, entonces quiero ponerme Botox en los labios. Entonces los labios o un tratamiento de relleno o de mejorar ciertas asimetrías. Ves que hay pacientes que a veces llegan a la consulta y tienen ciertas asimetrías en el labio, un labio un poco más alto, un labio un poco más delgado. Son pequeños detallitos que la gente piensa ya así soy, pero se pueden corregir. Exacto. Eso es lo magnífico que nos brinda la armonización orofacial cuando estamos buscando un rostro simétrico. Por ejemplo, uno dice tal vez una ceja es un poquito más alzada que la otra y has pasado casi que toda la vida acostumbrada a eso, dices ya así me hizo Dios, pero puedes mejorar. Sí, puedes mejorar. Ahora, también es importante saber que no buscamos una perfección, ¿no? Que sea todo perfecto, exacto, la medida exacta, porque en la asimetría hay muchas actrices incluso que tienen muchas asimetrías muy marcadas y que son bellos. Entonces, aprendemos a vivir, pero hay personas que no aprenden a vivir con sus asimetrías. Y por ejemplo, yo que me desempeño como catedrática ya 9 años en mi UDLA querida, tengo estudiantes que cada vez me dicen más, Doc, y es que yo no estoy tranquila, quiero que me ayude y que me haga la nariz. Entonces trabajamos con ácido hialurónico. Hay gente que de verdad, o los labios, o hay personas, pacientes que de verdad no tienen una comodidad, o sea, no se sienten realmente cómodos, o como tú dices, no aprendieron a vivir con sus asimetrías. Ese pequeño detallito les estorba a morir.
Sí, exacto. Sí, entonces, ahí parte que la armonización nos ayuda a recuperar la autoestima, nuestra seguridad, incluso la forma de caminar es distinta, de relacionarte con otras personas. Yo mismo soy ese ejemplo y cada cierto tiempo, hace ya unos 4 años, el lunes cumplo 38 años, y bueno, los pacientes, ay, pero usted no parece, yo sé que a veces son muy generosos con nosotros los pacientes y la familia, pero en verdad es que, por ejemplo, el uso de Botox para manejar el tema de arrugas, ya cuando va perdiendo el efecto mi Botox, yo ya voy sintiendo como que una incomodidad, ya no me quiero reír tanto porque las arrugas se empiezan a notar. Entonces sí es cierto que esta parte de la odontología aporta muchísimo la autoestima de nuestros pacientes. Algo que es importante mencionar es, estamos hablando, se te va acabando el Botox, se te va acabando el ácido hialurónico. Estas medidas, estas correcciones son temporales. Porque no es, bueno, me imagino que también hay una parte quirúrgica, pero lo quirúrgico nos puede dar algo definitivo. Pero ahí cuando estamos teniendo estas sustancias aplicadas, solo dan un resultado temporal. Hablemos un poco de cuántos tiempos y más o menos dependiendo de cada cual. Definitivamente los pacientes que salen de la consulta y están muy contentos, están muy agradecidos con los resultados obtenidos y dicen, ay, ojalá me durara de largo, que me durara muchísimo tiempo. Pero la duración del producto depende de varios factores. Entonces, por ejemplo, si tenemos mucha actividad física, de pronto tú y yo que estamos haciendo ejercicio, gesticulamos mucho cuando levantamos una pesa o corremos, trotamos, entonces eso activa mucho el metabolismo y el producto se pierde un poco más rápido que una persona que es un poco más sedentaria. Pero bueno, ahí entre en sumar y restar, ser sedentario nos trae en cambio células oxidativas, que son las proveedoras, digamos, o las que van a generar el proceso de envejecimiento. Entonces, claro, si soy muy activo físicamente, voy a tener una absorción más rápida del producto y se va a perder un poco más rápido. Si podemos diferenciar un poquito entre Botox y ácido hialurónico, el Botox tiene un efecto menor, entre 4 y 6 meses, a veces dura un poquito menos, depende de la fuerza de la musculatura que tenga el paciente, pero el ácido hialurónico, las aplicaciones constantes de ácido hialurónico se recomienda hacerlo cada año. La primera aplicación, el cuerpo tiene ciertas, no deficiencias, sino nos falta ciertos grados de hidratación. Entonces nosotros aplicamos el ácido hialurónico y en la primera aplicación el cuerpo absorbe y dice, uy, tengo hidratación. Hidrata. Porque las células de ácido hialurónico llaman a las células de agua, a líquido, entonces la piel se queda muy hidratada, muy linda. Pero en la primera aplicación, entonces, al faltante de hidratación que tenía el paciente en su rostro... Era como que ya necesaria, el exacto. cuerpo no necesitaba. Ahí me imagino dura un poquito menos. Cuando nos morimos de sed, por ejemplo, yo les planteo este ejemplo a los pacientes. Nos morimos de sed, nos tomamos 1, 2, 3 vasos de agua seguidos. Pero cuando estamos normal, estamos hidratados con un vaso de agua, estamos tranquilos. Entonces, el cuerpo también, a la deficiencia de hidratación, en la primera aplicación va a absorber. Pero en la segunda aplicación... la absorción del cuerpo ya es un poco menos, entonces vamos teniendo un efecto duradero más largo o voy generando ciertos depósitos de ácido hialurónico en las zonas aplicadas, entonces cada vez voy necesitando menos cantidad, pero de acuerdo al tiempo y a las aplicaciones que hayamos realizado. Vamos viendo para qué se utiliza el Botox y para qué se utiliza el ácido hialurónico. ¿En qué casos vamos a emplear Botox y en qué casos vamos a emplear ácido hialurónico? Por ejemplo, algo para que los pacientes tengan súper claro es que el Botox, la toxina botulínica conocida como Botox, vamos a aplicar para el manejo de las arruguitas y las arrugas dinámicas. Entonces estoy feliz, me aprieto los ojitos y se me forman muchas arrugas, o estoy enojada y genero este apretamiento de la zona del entrecejo. Y obviamente cuando estoy sorprendido levantamos las cejas. Entonces esas son arrugas dinámicas. Entonces, una arruga que se forma frente a una expresión o a una sensación que nosotros expresamos facialmente. Sin embargo, hay algo súper importante que los pacientes tienen que conocer y es que el Botox no es solo estético. Entonces, trabajamos bastante en el consultorio un Botox terapéutico para los pacientes que se remuerden los dientes de manera permanente y esto va a generar también dolores articulares, migrañas o por ejemplo los pacientes con migrañas en racimos o migrañas permanentes son pacientes candidatos para la utilización
de Botox a nivel del temporal, en esta zona de aquí, que podemos hacer en casa un pequeño análisis. Entonces nos tocamos esta zona, este es el músculo temporal, entonces tocamos ciertas zonas que van a presentar puntos muy dolorosos relacionados a estas unidades. La tensión al masticar, ya ves que el bruxismo está relacionado a la tensión del tráfico inmejorable en nuestra quita. Cuando no está obstaculizada. Y esa ha sido una parte súper importante para la clínica, mi clínica MAE, de generar un espacio en donde los pacientes que están en el Valle, en Cumbayá, que he aprovechado también para traerte una revista, en donde estamos en portada, y las pacientes en Cumbayá ya no tienen necesidad de venir hasta Quito, llevándose todo ese tráfico atrás en la espalda, 2 horas de tráfico, generando estrés, generando bruxismo. Entonces todo esto evitamos tratándolos en Cumbayá mismo, ¿no? Entonces es un punto en donde estamos muy gustosos de poder recibirles y tratar todos estos temas de bruxismo, no solamente un Botox estético, más que estético. Lo que a mí me involucró mucho más en la armonización facial es terapéuticamente tratar a los pacientes, ayudar, que esa ha sido nuestra formación, servir a los pacientes, ayudarles a mejorar sus problemas, ayudarles a eliminar sus dolores y molestias, ¿no? Estamos hablando del Botox en sí para las arruguitas. ¿Y el ácido hialurónico? El ácido hialurónico maneja la hidratación. Bueno, si estamos muy hidratados, obviamente, un ejemplo de eso es la piel de la mano, ¿no? Que cuando estamos muy hidratados, nosotros usamos siempre guantes y todo, y cuando nos sacamos los guantes están agrietadas las manos. Luego de hidratarnos, se pierde ese agrietamiento y se ve una piel linda, brillante. Entonces el ácido hialurónico, al hidratar la piel, elimina ciertas arrugas muy delgaditas, pero la función del ácido hialurónico depende de su reticulación. Hablamos de reticulación de un ácido hialurónico muy líquido, como que muy fina su molécula, y va subiendo de nivel hasta los ácidos hialurónicos, en donde queremos generar armonización facial. ¿Cómo generamos esta armonización facial? Dando volumen en ciertas zonas. Entonces, por ejemplo, en odontología, tú recuerdas que cuando estábamos en formación estudiábamos los tercios faciales, los perfiles de los pacientes. Entonces, eso abarca muchísimo la parte de la armonización. Tenemos toda esa información de estética en los pacientes y, por ejemplo, un perfil muy recto genera una cara que no es armónica. Entonces, para yo generar volumen, necesito dar volumen en el mentón. Entonces, puedo generar volumen, puedo exteriorizar, sacar un poquito más hacia adelante el mentón y genero una armonización. Se ve mejor asimétricamente el paciente. O, por ejemplo, cuando quiero tratar una nariz y tengo una nariz que está un poco con la punta bajada, vamos a utilizar un ácido hialurónico para levantar la nariz. Se llama la rinomodelación, que hay pacientes que tienen temor, pánico a entrar al quirófano. Y también es importante, algo que yo les nombro siempre a mis pacientes, es que contar con la atención de un especialista ético es inmejorable, porque como paciente no sabes muchas cosas que se puedan manejar, por ejemplo, en consulta o que ya requieran una cirugía. Entonces, hay casos en que los pacientes dicen, yo quiero hacerme el ácido hialurónico, entonces evaluando los casos y de pronto también hasta ciertas desviaciones de tabique ya requieren una cirugía. Entonces, es importante contar con esta atención de una persona ética que les pueda recomendar. Te va a mejorar, o sabes que verdaderamente mejor ya vas a un cirujano plástico. Exacto. Entonces, no, yo quiero así, entonces súper levantado. Para poder satisfacer las expectativas de los clientes. Esto es súper importante. Esto viene a ser la parte ética del asunto. Totalmente. Hablar, hacerle entender al paciente qué es lo que podemos ofrecer, qué mejor es lo que se espera. También por eso recalcar, en verdad, el tiempo de duración que se espera para que el paciente no tenga sorpresas. Si es que el paciente está informado de lo que va a recibir, pues se cumplen sus expectativas y dice, esto es lo que yo quería. Exacto. Entonces, algo más que también molesta mucho a los pacientitos es el tema de las ojeras, que es un poco más delicado manejarlas. Pero básicamente el ácido hialurónico, hablando de duración, va a tener un tiempo mucho más prolongado que el Botox, pero obviamente son dos materiales totalmente diferentes, usados para dos cosas totalmente diferentes.
pero hablemos de un año de duración. Entonces, cada año los pacientes ya tienen que saber que tienen que acudir al consultorio. Obviamente, aman los resultados y vuelven a realizarse el tratamiento. Entonces, sí es un tema que se pierde, pero acompañado de un cuidado. Yo siempre les voy a recomendar a mis pacientes como tips para que ellos puedan tener un poquito más de tiempo de duración. ¿Quién no quiere hacerse un tratamiento que te dure más tiempo? Entonces, uno está hasta la última gotita esperando que dure un poquito más, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomar mucha agua, hidratarte de manera permanente es algo súper importante, aunque no te hagas ningún tratamiento. Es parte de los cuidados de la salud normal. Normal. Independiente del tratamiento. Y sabes que leí recién un artículo súper importante de CNN que decía que la hidratación de agua solamente, como hemos pensado siempre, no es suficiente, porque el agua ingresa al cuerpo y sale de forma muy rápida. Entonces, si esta agua tiene algún contenido de pronto de alguna sal, entonces de algún grado pequeño de azúcar, entonces no es tan, a veces le estigmatizamos mucho el uso del azúcar y usamos stevia, pero el azúcar no es mala, sin exagerar. Todo en proporciones correctas es bueno, todo en exceso es dañino. Eso hay que recalcarlo. Entonces, ponte, que hagan los pacientes, hasta eso les recomiendo, ¿no? Que hagan una jarrita no de agua solamente, porque el agua es eliminada muy rápido y entonces cuando al cuerpo le toma más tiempo aprovechar o digerir esa agua que tiene ya cargas minerales o de sal o de azúcar, que podemos hacer una mezcla, entonces esa hidratación va a durar más tiempo. Entonces, hidratarte, obviamente, te hayas o no hecho un tratamiento estético, necesitamos del uso del protector solar. Incluso hoy en día se habla ya de pantalla solar, porque el protector solar, de acuerdo a los rayos, que es súper importante que el paciente sepa, en Quito recibimos el rayo de sol. Con esto del domo, que creo que justo tocó esta semana, está terrible. Yo tenía en mi casa un ramito de flores, el agua se evapora, o sea, no puedo dejarle a las ¿Estás en el valle? Sí, no puedo dejarle con agua, se evapora, al final del día ya no hay agua. Exacto. Tanto es el calor que hay, es lo mismo, tal y como pasa en ese jarro de flores, lo mismo pasa en nuestro organismo, lo mismo pasa, dejé mi delineador en el auto. Se secó. Se secó por completo, ahí quedó, No, porque toda esa claro. hidratación se está perdiendo. Justo había en las noticias de que de repente el consumo de agua a nivel de Quito aumentó a 256 litros por persona. O sea, y suena abismal. Obviamente ahí estamos considerando el tiempo de baño, el tiempo de regar las plantas. Pero sí, ahorita en tiempos de calor el consumo de agua aumenta porque hay que satisfacer la hidratación, tanto como para nosotros como a las plantas, ¿no? Exacto, es obligatorio. Entonces, la parte de la hidratación es re importante, entonces, darle una hidratación. Todo lo que se cuida tiene un tiempo mayor de duración. Entonces, si somos un poco más como que educaditos y seguimos las recomendaciones del tratamiento, va a ser mucho mejor. Además, hablando de entre pantalla solar y protector solar, el protector solar absorbe los rayos UVB y UVA, mientras que la pantalla solar refleja y no permite que el rayo sea absorbido, el rayo de sol. Entonces, hablando del sol de Quito, como estábamos nosotros conversando, es súper importante que el paciente logre diferenciar. ¿Qué protector solar me puedo comprar? Bueno, prefiero antes que un protector solar, una pantalla solar, porque no voy a absorber y no voy a tener que erradicar luego esa radiación. Algo también súper importante que yo les quería comentar es que, aparte que los rayos de sol es el principal agente de envejecimiento, no sé si te acuerdas de los X-Men, esta película de los X-Men, Wolverine. No me acuerdo el nombre del artista, el nombre real. El Hugh Jackman. Hugh Jackman. Entonces, él es conocido mundialmente porque ha trabajado mucho para los pacientes que tienen cáncer, porque él fue diagnosticado con cáncer de piel hace 20 años. Entonces, de acuerdo a todo lo que él ha experimentado en estos 20 años, haya sol o haya sombra, tenemos que usar el protector solar. No, de ahí también hablando de pantallas solares o hablando también del nivel de protección del protector solar, sea de 50, sea de 100. Otro factor, otra arista súper importante tomar en cuenta es la reaplicación. Totalmente. Lo ideal viene a ser reaplicar el protector solar cada 3 horas. Entonces, por ejemplo, yo siempre estoy en el carro con el protector solar, en la cartera con el protector solar. Creo que tengo protectores solares regados por todos lados. Pero es súper importante la reaplicación, porque nos colocamos y sudamos, hay el polvo y el aire, y por más de que compramos un protector solar que viene a ser a prueba de agua, pues se va reabsorbiendo por el organismo, se va secando, y necesitamos esta reaplicación para poder seguir combatiendo los rayos solares. Eso es súper importante lo que estás comentando, porque el protector solar, o mejor,
usaríamos la pantalla solar, pero cada cierto tiempo pierde su efecto de acción. Pensemos de un Alka-Seltzer, le pones en el agua y estará con estas burbujitas burbujeando que 50 segundos o algo así, menos. No sé, bueno, entonces tiene un tiempo de acción. Al final el protector solar pierde ese tiempo de acción, y antes, cuando no teníamos mucha de esta información, te ponías una vez al día y ya se acabó. Pero todo el tiempo estamos con las luces de la computadora, con el celular, las pantallas azules, esta luz azul y todo de las pantallas. Entonces, cada 3 o 4 horas, mis pacientes me dicen, es imposible, doctor, es que yo no voy a poder. Entonces le digo, ponte una alarma. Como te pones una alarma para tomar un medicamento, en verdad esto es preventivo. Entonces, quiero de pronto envejecer un poco más decente, como recibir, porque todos vamos a envejecer, vamos. Es un proceso natural que nos va a pasar a todos. Es un proceso natural, pero si podemos manejarlo de una forma más preventiva, vamos a lucir mejor. Yo de verdad no conozco una persona que ame sus arrugas. Hay algunas personas que están cómodas con gesticular y que se formen ciertas líneas, pero qué lindo es estar en esta edad de los 20, 30, en donde estás súper lozana, estás con una piel súper linda porque ha tenido menos afectación de los rayos de sol, que es el enemigo principal en estos temas estéticos. Creo que una duda que tienen muchos los pacientitos, dicen, ya me voy a animar al Botox, ya me voy a animar al ácido hialurónico. Sí te hablan de un tiempo de longevidad, de longitud, de cuánto va a durar, pero lo que preocupa a la gente es, ¿qué pasa cuando se va? ¿Quedas igual o verdaderamente hay gente que les asusta que puedan quedar como que desinflados, ¿no? Ese viene a ser el término. Claro. Voy a quedar desinflado. Se me va a caer. No. Hay algo súper importante también que plantear. Hay pacientes que siempre de pronto piden un poco más, póngame un poquito más, yo quiero un poco más, y hay puntos en donde uno ya tiene que aplicar, ¿no?, los conocimientos y decir, bueno, no le puedo poner más. O de pronto un paciente que se puso un poquito y dijo, chuta, no me gustó, porque el ácido hialurónico tiene cierto comportamiento. Si no tomas nada de agua, de pronto te pongo el ejemplo de una esponja en la lavandería de platos. Entonces, si la esponja está seca, está con volumen muy bajito. Y cuando la esponja está mojada, está grande. Entonces, el ácido hialurónico funciona parecido a un efecto esponja. Entonces, si el paciente se hidrata y todo de manera permanente y el ácido hialurónico tiene un poquito más de volumen del que se había planificado, es importante que el paciente sepa que a la aplicación del ácido hialurónico tengo una sustancia que contrarresta la presencia del ácido hialurónico, que es la hialuronidasa. Entonces, a través de la aplicación de hialuronidasa, el ácido hialurónico se puede diluir y desaparece, ¿no?, del punto aplicado. Pero el tema de que si va a quedar, se me va a colgar o qué va a pasar después, no, porque el ácido hialurónico es parte del organismo, entonces va siendo reabsorbido de manera paulatina, más o menos en el lapso de este año, del año de duración, y nada, te quedas igual y más bien vas generando ya ciertos depósitos de ácido hialurónico para ir como restituyendo, como ir reestructurando esa piel. Entonces, la aplicación constante del ácido hialurónico y también de Botox va a generar que esos músculos cada vez estén un poco más relajados o esa piel esté mucho más hidratada. Es importante que los pacientes conozcan esto y que pues vayan viendo si se animan o no. Exactamente como mencionabas tú, todos vamos a envejecer, esto es parte natural del organismo, no podemos contrarrestarlo, pero podemos ayudar a tener un mejor envejecimiento, un envejecimiento más saludable, un envejecimiento más armónico, un envejecimiento más bello, que nos veamos igual gente de edad, pero que nos veamos mejor. Entonces les voy a dejar nuestros números de contacto al 0998-961-458. No olviden inscribirnos también a nuestra página de Facebook, @dentalvantage_UIO. Salimos igualmente en Instagram y les dejo por el día de hoy. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal